muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mariluz, a todos los miembros de la coalición y bueno, pues yo sin más preámbulo quisiera aclarar que lo que voy a plantear aquí forma parte de un trabajo colectivo que venimos realizando desde prácticamente el inicio de la reforma educativa entre tres compañeros que en algunos lugares ya somos conocidos como la banda de los tres, el maestro Marcelino Guerra, el doctor Roberto González Villarreal y una servidora, Lucía Rivera Ferreira. Hoy me voy a centrar en una de las cuestiones que a partir de estudiar la reforma, de hacer trabajo de investigación sobre la reforma educativa, bueno, fuimos identificando como un elemento recurrente. No me voy a detener mucho en eso, voy a basarme en un texto que está próximo a publicarse, estamos atorados en cuestiones editoriales, pero que lleva por título El cártel de la reforma educativa. Y voy a explicar por qué decidimos ponerle ese título y por dónde analizamos el tema. En dos libros anteriores analizamos Poderes Percutidos, se llama el texto, está en formato digital, lo encuentran ustedes en la página de la Universidad Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese texto se analiza el proceso legislativo, se identifican personajes importantes que hoy de nuevo saltan a la palestra pública. Tenemos, por ejemplo, a un Mario Delgado que presentó una iniciativa en el Congreso durante la discusión de la reforma constitucional y bueno, ahora lo tenemos de nuevo en el Congreso y pues por ahí ya Luis Hernández Navarro y el mismo desde distintos lugares y el mismo Claudio X González han cuestionado el proceder de Mario Delgado. Bueno, son detalles, ahí está el texto, el proceso legislativo nos llevó entonces a analizar cuál era el proceso de desarrollo que estaba siguiendo la reforma y empezamos a seguir los pasos, a ver las pistas y de ese trabajo surgió el texto que se llama Anatomía Política de la Reforma Educativa, que también está en formato digital en la página editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta ahí me quedo en los antecedentes porque ese texto de anatomía política nos permitió, comenzamos trabajando con la hipótesis siguiente. Esta hipótesis fue que la actual reforma, esta que todavía tenemos encima porque no nos la hemos quitado, constituye un proceso de reconfiguración radical del sistema educativo en su conjunto. Y en esta hipótesis, bueno, en el desarrollo del análisis fuimos encontrando 5 aspectos nodales de esta reconfiguración. Dentro de esos 5 aspectos, uno, quizá el más obvio, fue la sustitución de un régimen de control político laboral del magisterio basado en el corporativismo, digamos en sus expresiones sindicales varias. ¿Cómo es que este régimen de control político laboral se modificó o cambió a otro régimen que denominamos la subjetivación de la incertidumbre? También otro elemento que señalábamos como parte de esta reconfiguración fue la producción de sujetos precarios, inseguros, flexibles y conformistas, en términos de los efectos subjetivos que están generando, sobre todo las evaluaciones, pero que también esos efectos subjetivos ya se pueden observar con más claridad en este momento directamente en las escuelas, con todo lo que está pasando con el modelo educativo y los clubes. Otros elementos, y estos que voy a mencionar ahora son los que se relacionan directamente con el tema, que son desarrollar un mercado de servicios y bonos educativos que transfiera progresivamente recursos públicos a sectores privados.
Esta es una de las vertientes de la reconfiguración. La otra es acelerar mecanismos institucionales de financiamiento privado y familiar a la escuela pública. No necesitamos vender la escuela, la privatización llega a la escuela. Y en tercer lugar, el reemplazo del modelo público estatal de regulación educativa por otro de coordinación multisectorial. De manera que quiero concentrar mis comentarios sobre este tema de la privatización en torno a estos tres elementos de reconfiguración del sistema educativo. Bueno, en el texto se van desarrollando miradas. Ese es un texto, en el Cártel de la Reforma, es un texto que aborda miradas hacia adentro de las organizaciones y miradas hacia cómo funcionan las redes de redes, que pues son finalmente las que están posibilitando estos modos de incidencia que están en todas partes y se presentan de muchas maneras. Bueno, ¿qué fue lo que identificamos nosotros en primer lugar para hablar de la existencia de estos tres elementos de reconfiguración? Pues en primer lugar una presencia importante de nuevos actores. Aquí tiene, al igual que la maestra que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente las relaciones entre la oligarquía nacional y los gobernantes, el aparato de todo, prácticamente el ejército, el Estado. Hay un texto muy viejito escrito en los 50 de un sociólogo que precisamente nos explica que las conexiones entre los ricos, el ejército y el aparato público, bueno, pues han sido relaciones cultivadas históricamente. Quizá ustedes o cualquiera podría cuestionar que, bueno, eso no es una novedad. Aquí, la iglesia. Claro, y la iglesia, por supuesto. Son relaciones de profundo cariño, que son históricas, pero ahora lo que nosotros estamos viendo es que estos nuevos actores, que pues en muchos sentidos no son nuevos, en realidad lo que tienen ahora son múltiples caras. Ya no es el alemán que le habla al presidente priista para decirle que serán soldados del Estado mexicano. No, ya las formas son muy otras, y también las maneras de actuar, las maneras de intervenir. Entonces, tenemos la presencia de esos empresarios que ahora vienen a nosotros con cara de sociedad civil, con cara de filantropía, con cara de think tanks, tanques de conocimiento que hacen investigaciones que son encargadas por los propios gobiernos. También tenemos una vertiente conceptual, grupos como el de Nexos, por ejemplo, donde ahí están integrados personajes tan afamados como Castañeda, Héctor Aguilar Camín, de ahí viene Guevara Niebla, y bueno, pues son grupos que contribuyen a desarrollar, ellos fueron de hecho los iniciadores de esta idea que se convirtió en el elemento justificatorio número 1 de la reforma constitucional, que es el tema de la calidad. Y que la calidad, además, pues no será posible si no se interviene en los maestros. Esta es, digamos, la novedad de esta reforma, y ahora ya tenemos la calidad en la Constitución. Pero no fueron los únicos. Esos nuevos actores estaban desde antes, lograron comenzar a meterse al sistema educativo y a desarrollar un activismo consistente. Solo para ponerles unos ejemplos, desde antes de que se llevara a cabo la reforma, bueno, pues ya teníamos conocimiento de campañas de incidencia por parte de estos organismos empresariales disfrazados de sociedad civil, o como les hemos llamado nosotros, sociedad civil de base empresarial. Pues
No mencionaré, todos sabemos ya la historia de Panzazo, la campaña tan fuerte que permitió algo muy importante, y esto no había sucedido antes o no con este nivel de incidencia, que es ganar la percepción pública de que los maestros son flojos. Esto empezaron a hacerlo los empresarios desde todo el sexenio. De hecho, se dedicaron con mucho ahínco y mucha disciplina a desarrollar esta campaña desde el sexenio de Calderón. Y de manera que cuando inicia el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ya clamamos porque se vaya y se acabe por fin la pesadilla, bueno, había condiciones suficientemente favorables al desarrollo de la reforma constitucional. Pero en el antes había muchas campañas que demandaban fin al abuso, fin a los paros magisteriales, fin a, bueno, voy a mencionar aquí algunas que fueron de ahí, derivaron las exigencias de hacer un padrón de maestros que ahora forma parte del CIGED, que es un sistema de manejo de información que va muchísimo más allá del control escolar. Estas organizaciones han hecho campañas, por ejemplo, como fin del abuso. Su lema era más dinero a la educación y menos al CENTE. Otra campaña que eran acompañadas además de definiciones, de peticiones públicas: defendamos la educación en Oaxaca, exigiendo la aplicación de la ley ante paros magisteriales de la sección 22, y después, ya con la reforma instalada, la campaña que se conoce como Ojo Ciudadano, dirigida a vigilar la implementación de la reforma educativa. Bueno, estos nada más son algunos de los ejemplos. No he mencionado nombres, pero bueno, no es solo Mexicanos Primero. En realidad tenemos una cantidad importante de organizaciones, algunas grandes con muchos recursos, donde además, bueno, tenemos a la cabeza en la dirección a hijos de prominentes empresarios que, bueno, pues continúan la estirpe de la riqueza. Esos hijos de empresarios que nacieron ricos, seguirán ricos, morirán ricos y heredarán todas sus riquezas a una generación y otra y otra y otra. Ahorita recuerdo esa anécdota del dueño de Bimbo que decía: es que yo trabajaba desde muy joven, me levantaba muy temprano, empecé desde abajo, pero lo que nunca nos dijo es que se levantaba muy temprano a trabajar en las empresas de su familia, con los recursos de su familia, y eso fue lo que le permitió darle continuidad a un emporio del pan en este país y en todo el mundo. Y esta es una lógica completamente diferente a, pues, quienes sabemos lo que es trabajar todos los días de sol a sol, cada vez más chamba, con más esfuerzo, salarios miserables que tienden a bajar. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un conjunto de actores heterogéneos que ahora intervienen. Fíjense, esta es una gran diferencia del momento que estamos viviendo ahora de épocas o etapas anteriores. Son actores heterogéneos con campañas y recursos diversos que lo que hacen es intervenir en todos los procesos educativos, en todos los niveles del sistema educativo. Tenemos grupos entonces que inciden en el diseño de la política pública. Inciden, ellos fueron los que tiraron la línea. Si uno revisa, cuando uno le da seguimiento, en realidad lo que adopta Peña Nieto es la propuesta de la Coalición Ciudadana por la Calidad de la Educación. Y esa es la propuesta que se traslada a una iniciativa de reforma, y esa misma pasó prácticamente igual al Congreso. Entonces, ellos dictan la agenda, ellos dicen cuáles los objetos de intervención. Recordarán por ahí una organización, una iniciativa que se llama Suma 10 por la Educación, que cuando inició el sexenio de Peña Nieto invitó a todos los candidatos a decir qué van a hacer, pero ellos marcaron la agenda. Ellos plantearon 10 preguntas, y en esas 10 preguntas estaba la evaluación, la autonomía de gestión, el modelo educativo, el tema de la participación de los padres, que son ahorita los temas clave que ya están en la reforma, que están en los programas y que están en todo el sistema educativo.
Entonces estos grupos no nada más funcionan ahí arriba, pero ya tienen una presencia importante, además han logrado entrar a órganos consultivos dentro de la SEP. Y si Esteban Moctezuma, que es un representante de ahí, de esos grupos empresariales, si él consigue su objetivo de formar un consejo consultivo dentro de la SEP, entonces tendremos a los empresarios y a los sectores más conservadores, a la Unión Nacional de Padres de Familia, a un lado del secretario de Educación, tomando las principales decisiones en la conducción de este país, educativa, por supuesto, pero bueno, ellos no se quedan hasta ahí. ¿De qué estamos hablando entonces? De un nuevo modo de gobernar la educación en este país, y concretamente un nuevo modo de gobernar la educación pública. Y este nuevo modo de gobernar que nosotros hemos definido como un esquema de gobernanza corporativa, trabaja fundamentalmente en una modalidad de organización en red. Es más, de redes que tienen, bueno, imagínense una raíz que se diversifica, que se multiplica, que se extiende, a lo mejor esos fresnos tan bonitos que vemos afuera, después nos levantan los pisos y nos tiran todo porque por abajo ya crecieron. Bueno, utilizaría yo esa metáfora para un poco tratar de darme a entender con respecto a qué es esto de la gobernanza corporativa. Están a nivel macroestructural, codeándose con, y no tienen ningún empacho en ir con los legisladores. Ahí, en este texto sobre el cártel, bueno, se ponen muchos ejemplos de quiénes eran los empresarios, cómo cabildeaban, con quién fueron, van con gobernadores, van con legisladores, van con dirigentes de partidos y por supuesto ahora van a estar dentro del sistema educativo. Bueno, cierro con esto diciendo que además de ese nivel general, este modo de gobernanza corporativa ya está instalándose en las escuelas. Hay proyectos, algunos muy viejos, como el de las escuelas Ford, son escuelas de la empresa que tienen el reconocimiento institucional, pero que ahora además han desarrollado propuestas de actualización. El empresariado está realizando un trabajo muy fuerte en la formación y actualización de maestros, y lo hacen de muchas maneras. Pero ahora tenemos la novedad de la empresarialización, la privatización, endógena, exógena, la venta de servicios, la subrogación, etcétera, ya claramente instalada en la escuela, y esa sería una de las principales razones por las que desde este momento tendríamos que decir no al modelo educativo, parar el modelo educativo en las escuelas. ¿Qué puede pasar? Ahí no nos pueden aplicar la ley. Claro, sabemos que el sistema es muy hábil amenazando profesores de muchas maneras, sutiles y muy abiertas, pero el modelo educativo tendría que ser suspendido ya. Los clubes constituyen la puerta de entrada a la naturalización de estos esquemas de privatización dentro de la escuela. Hay una oferta que ya está apalabrada, por eso al actual sistema le interesa muchísimo avanzar hasta el último día. Esos clubes son arreglos ya preestablecidos con empresas. Los maestros no van a aguantar, ahora están realizando, además, también hay una especie de proceso, lo voy a decir así, de privatización cognitiva, porque asumimos que es nuestra responsabilidad a ver cómo le hacemos. Y el que daba taller de carpintería, pues ahora está dando educación socioemocional. Y en las escuelas se están haciendo cosas de verdad increíbles que ni siquiera tendrían por qué estarse haciendo. La implementación del modelo educativo comprende 2 fases, pues ahorita las escuelas ya están implementando todo el paquete completo. Ahí hay un montón de temas por desarrollar, por dilucidar, pero creo al final de cuentas que tenemos que aprender a reconocer estas redes. Hace falta mucho trabajo de investigación para decir, miren, estos son, así se llaman y así actúan. Ver cómo llegan y cómo se instalan y cómo se enquistan, pero sobre todo cómo nosotros hemos asumido esas perspectivas privatizadoras.
No me voy a extender en esto, pero yo creo que el tema de la reconstrucción escolar es muy claro. Ahí hay un abandono intencional del Estado y entonces eso está siendo solventado en la medida de sus posibilidades por las comunidades. Y esta es otra forma de privatización. Pues yo hasta aquí le dejaría. Muchas gracias.